tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Vamos a iniciar con Ultimátum Noticias de este viernes 18 de diciembre del 2020. Vaya noticias importantes el día de hoy, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. El punto medular de todo fue el COVID-19. Finalmente, el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México reconocieron que están casi al tope de los hospitales, de la capacidad hospitalaria, y bueno, pues ya decretaron el día de hoy volver al confinamiento total en estos dos lugares, Ciudad de México y el Estado de México. Ahorita, en un instante, les recordaremos todos estos detalles que seguramente ya han escuchado ustedes en el transcurso del día, pero hay información nueva en ese sentido. También el asesinato del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, fue noticia internacional. Hay más datos. El actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha declarado que el ataque fue de un grupo de narcotraficantes. Ya hay cosas más nuevas. Y aquí en Chiapas, pues el COVID también. Resulta que en las recientes horas se ha incrementado el número de contagios de manera muy importante en Tuxtla Gutiérrez, y eso ha provocado incluso que el gobernador haya hecho un llamado concretamente a los habitantes de Tuxtla para que se autoprotejan. Pero iniciemos con las cifras del COVID. Les hemos estado mencionando en semanas anteriores, cuando estuvimos bastante tiempo en semáforo amarillo, y pasamos a los siguientes, terminamos en el verde, que era el de mayor flexibilidad de las medidas de protección sanitaria. Bueno, pero ya recientemente, en las recientes semanas que hemos estado en semáforo verde, pues los casos que se reportaban eran pues entre 6, 7, 8 diarios a nivel estatal. Pero en las recientes 24 horas se han reportado 13 nuevos casos a nivel estatal y 12 de ellos han sido aquí en Tuxtla Gutiérrez. Bueno, pues eso ya empezó a prender los focos rojos de atención de las autoridades del sector salud, porque pues ya es considerable en un solo día haberse incrementado de esa manera, y tan solo en Tuxtla Gutiérrez, ¿verdad? La Secretaría de Salud confirmó que en las últimas horas hubo 12 casos positivos de COVID-19 en Tuxtla Gutiérrez y uno en San Cristóbal de las Casas. Los 13 contagios reportados recientemente corresponden a 7 hombres y 6 mujeres de 20 a 64 años de edad, de los cuales 4 tienen datos de comorbilidad y uno en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que también se detectó con hipertensión, diabetes o insuficiencia renal. Con este registro, la dependencia estatal actualiza que el saldo actual de la pandemia en la entidad asciende a 7,237 casos acumulados. En cuanto a los muertos, al no reportarse ningún fallecimiento en las últimas 24 horas, este indicador se mantiene en 574 fallecimientos acumulados en todo el año que se ha registrado esta pandemia en el estado de Chiapas. Bueno, pues estos son los datos oficiales, pero les vamos a confesar, pues no somos ingenuos los que trabajamos en los medios de comunicación. Hay otros datos que no son oficiales, pero pues ya se empieza a escuchar versiones de familiares, de conocidos, de compañeros de trabajo, de que efectivamente están reportándose ya personas con síntomas de COVID que no son registrados por las autoridades oficiales. Luego entonces no viene en este reporte, pero muy seguramente hay más casos distribuidos en la ciudad o incluso en otras partes del estado de Chiapas que no están registrados, pero que sí cuentan. Y cuentan de manera muy importante en la forma de que pueden contagiar a otras personas. De ahí viene la necesidad de que pues nos sigamos protegiendo.
En un rato más le voy a presentar los datos de la Ciudad de México y del Estado de México que son realmente preocupantes y que nos llaman a la reflexión. Esto que le acabo de dar es solamente de Chiapas y es tan importante la información o el número de contagios que se ha incrementado en las recientes horas aquí en Tuxtla Gutiérrez, que el propio gobernador Rutilio Escandón habló específicamente del caso Tuxtla Gutiérrez al presidir la reunión estatal de seguridad en el municipio de Juárez. Esa información me la presenta o nos la presenta mi compañera Janet Rojas. ¿Qué tal? Les comento que desde el municipio de Juárez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la Mesa de Coordinación Estatal y Regional de Seguridad, donde subrayó que Chiapas se mantiene en el color verde del semáforo epidemiológico. Sin embargo, el riesgo de contagio de COVID-19 es latente. Hoy más que nunca debemos de cuidarnos, no confiarnos, no bajar la guardia. Al contrario, tener más precaución. Si tú te cuidas, cuidas a tus seres más queridos. Cuidemos a la familia, cuidando la Navidad, porque en estas fechas hay demasiada movilidad. Hay que evitar, por favor, las fiestas, los festejos, incluso cuidar la sana distancia en la misma casa, porque si algún miembro de la familia está infectado de esta enfermedad, va a contagiar a todos. Y desde aquí, desde este bonito municipio al norte del estado, Juárez, le envío un mensaje muy cariñoso, fraternal, a todo el pueblo de Tuxtla Gutiérrez, que se cuide, porque ayer, en las últimas 24 horas, se dieron 14 contagios y todos fueron en Tuxtla Gutiérrez. El llamado es cariñoso, afectuoso, para todas las familias de nuestra querida capital del estado de Chiapas. Que nos cuidemos, que cuidemos a todas y a todos. En este marco, Escandón Cadenas precisó que gracias al trabajo conjunto entre las instancias federales, estatales y municipales, durante las próximas horas se alcanzará el 50% de avance en la entrega de pagos a la población damnificada por los frentes fríos y tormentas tropicales. Estamos avanzando bien. Ya se han pagado estos apoyos de 10,000 pesos en un 20% de la población. Y también se les va a dar un vale para que después recuperen sus enseres perdidos. Y los que tuvieron daños estructurales en sus hogares, en su casa, también se les va a arreglar. Y los que perdieron completamente su hogar, se les va a reconstruir. Nadie que haya sufrido un daño por estos fenómenos de la naturaleza no deseada se va a quedar con las manos vacías. Este es el reporte, me despido de ti y del auditorio. Bien, pues a cuidarnos, ¿verdad? A lo único que nos llama esta información es a la reflexión. La información sirve para que tomemos decisiones, para que tomen decisiones las autoridades, y ya las están tomando en la Ciudad de México y aquí mismo, en Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, y los ciudadanos también. Debemos usar esa información para nuestra autoprotección. Más adelante le platicamos cómo están las cosas actualizadas allí en la Ciudad de México y en el Estado de México. Pero mientras tanto vamos a otras cosas de aquí de Chiapas. Indígenas bloquearon la carretera a Oxchuc y cortaron la comunicación telefónica. Por falta de apoyos, pobladores del municipio de Oxchuc bloquearon por varias horas la carretera federal Ocosingo hacia San Cristóbal de las Casas con la finalidad de presionar al gobierno municipal de liquidar los pagos pendientes del Copladem. Representantes de más de 300 inconformes de diferentes comunidades señalaron que ante la falta de pago de 9,000 pesos a cada jefe de familia de varias comunidades de Oxchuc,
por parte del presidente de esa localidad, Alfredo Santis Gómez, nombrado por usos y costumbres, tomaron la decisión de bloquear la carretera. Pero no solo eso, derribaron árboles de ocote sobre la carretera, colocaron piedras para impedir el paso de automovilistas, pero también fueron seleccionando algunos postes de sostén de los cables de Telcel y de Telmex y dejaron incomunicada por varias horas a esa región de esos sistemas de comunicación, ¿no? Comunicación telefónica de las casas y telecomunicación también a través de los teléfonos celulares, porque se cortó el cableado de fibra óptica. O sea, ya se fueron más lejos los indígenas de Oxchuc, no solamente impidieron el paso de los automovilistas, sino que también derribaron postes de Telmex y de Telcel. Bueno, eso fue allá rumbo a Ocosingo. Bueno, rumbo a San Cristóbal de las Casas, el día de hoy, también volvieron a bloquear grupos inconformes. Ahora están exigiendo la pavimentación de algunos tramos de sus comunidades. Ahí estuvieron largo rato bloqueando en el tramo Tuxtla Gutiérrez San Cristóbal de las Casas y ya se les está haciendo costumbre, ¿verdad? Ojalá y en algún momento pues las autoridades les pongan un hasta aquí. ¿Cuál es el hasta aquí? Pues que apliquen la ley. Son grupos pequeños, ustedes los ven en las imágenes o en las fotos que les presentamos, son grupos pequeños, no son miles, ¿no? A veces creo que no llegan ni a cientos. No por ser pequeños, pues se les va a tratar de una manera mucho más severa. No. A lo que me refiero es que cómo es posible que un grupo muy pequeño de personas estén violentando los derechos de todos los demás, que podemos ser mucho más, que tenemos necesidad de estar transitando por las carreteras. A eso me refiero. Pero bueno, y justamente en ese tema que están muy bien identificados los maestros de la CENTE, bloqueos carreteros, cierre de acceso a las ciudades, a las poblaciones, pues hoy resurgió el maestro Pedro Gómez Bámaca. Él es líder de la sección 7 y también líder de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el grupo disidente del Magisterio Nacional. Pues él informó el día de hoy que ya están preparando, ya se están organizando cómo se van a aglutinar, ¿no?, los grupos de la CENTE y el CENTE que él encabeza con otras agrupaciones sociales para realizar sus manifestaciones el próximo año. Ni bien ha terminado 2020 y ya están pensando cómo van a manifestarse, cómo van a protestar el próximo año, como si las protestas fueran pues la materia prima de lo que se alimentan estas agrupaciones, ¿no? A veces se nos olvida ya, y se le olvida a todo mundo, que estos señores son líderes sindicales y su principal labor, su principal trabajo es defender los derechos de sus agremiados, pero en asuntos específicos que tengan que ver con la educación. Y como hemos podido ver en este sexenio, se les ha dado un trato preferencial, porque hasta el presidente López Obrador les abre las puertas de Palacio Nacional para que vayan a negociar allá directamente con él, lo que no se les daba antes, ¿verdad? Y a pesar de eso, pues ya están viendo la forma de cómo van a poder presionar más al gobierno federal y al gobierno estatal para el próximo año. Dicen que se van a juntar con los grupos inconformes de los trabajadores de salud, que se van a juntar con los grupos inconformes de los normalistas y ellos mismos, ¿verdad?, de la CENTE. O sea, agruparse más, formar un área de influencia mucho mayor para presionar. Bueno, eso fue lo que dijo hoy don Pedro Gómez Bámaca. Pero insistimos,
todo parece indicar que están teniendo atención, que se les está dando diálogo, que se les está diciendo esto sí, esto no. Recientemente el gobernador Rutilio Escandón anunció que el gobierno federal ya había destinado una cantidad importantísima de dinero para poder pagar los pendientes, los saldos pendientes que tienen algunos profesores, bueno, no algunos, muchos profesores del estado de Chiapas, se les pagó ya. Creo que hay algunos pendientes todavía, pero se está buscando la forma de solucionar sus problemas. Entonces, yo creo que el ámbito de los bloqueos carreteros, de las marchas multitudinarias, pues deberían dejarse ya en segundo término, y en primer término deberían insistir en el diálogo y en una forma pacífica de poder resolver sus problemas. Bueno, vamos ahora sí a otras cosas. Tiene que ver con carreteras, pero no con este tema de los bloqueos. Resulta que en esta época hay algunos tramos que suelen llenarse de niebla. Aquí en el tramo Tuxtla Gutiérrez San Cristóbal de las Casas hay una parte, tal vez en el tercio o en el último tercio del tramo carretero de aquí a San Cristóbal, que a veces hasta las 11, 12 del día, 1 de la tarde, 3 de la tarde, no importa la hora, hay mucha niebla y eso impide la visibilidad de los conductores y aumenta el riesgo de accidentes. Bueno, eso pasa en esa zona. Lo mismo hay rumbo a Comitán, rumbo a Palenque, justamente o precisamente, prioritariamente en las zonas altos y norte del estado, ¿verdad? Pero también hay un tramo de la carretera Ocosocuautla a Las Choapas, esta vía rápida que tenemos para ir al centro del país, en donde de repente aparece mucha niebla en estas épocas. Así que autoridades de emergencia y personal de caminos y puentes federales están alertando a los usuarios que transitan en la ruta Ocosocuautla a Las Choapas a que transiten con extrema precaución por la densa neblina que se ha estado presentando en recientes fechas. Precisaron que en las primeras horas de la mañana y tarde, casi al caer la noche, es cuando la neblina se vuelve aún más densa, por lo que piden que circulen con luces encendidas y a velocidad moderada. Refirieron que se han suscitado accidentes por alcance, incluso una muerte el día de ayer debido a la falta de precaución de los conductores, por lo que esperan que los automovilistas y transportistas sigan las recomendaciones porque hay circulación de camiones pesados que van a una velocidad más baja que los demás. Entonces, si no van con precaución, con velocidad moderada, de forma repentina se pueden encontrar con algún vehículo de carga pesada que va a una velocidad más lenta y pueden ocurrir desastres. Bueno, pues accidentes como el que le voy a platicar a continuación. Resulta que un motociclista se fue a incrustar en la parte trasera de un camión de plataforma y desafortunadamente falleció y dejó a su acompañante muy herido. Esto fue en el tramo del kilómetro 189 más 100 de la vía Ocosocuautla a Las Choapas, cerca de la caseta de cobro de Ocuilapa. De acuerdo con informes de las autoridades, la densa neblina sumada a la falta de precaución derivó en este fatídico accidente, y es que el conductor de la motocicleta terminó incrustado en el parachoques de la pesada unidad, mientras que su acompañante salió proyectado sobre la cinta asfáltica. El hoy occiso fue identificado con el nombre de Luis Ángel Castellanos Pascasio, de 22 años de edad, y era originario de la comunidad Camelias de ese municipio de Ocosocuautla. Por su parte, los servicios de emergencia de la autopista le brindaron los primeros auxilios a José Clemente N., de 27 años de edad, quien iba como acompañante del conductor de la motocicleta. Los reportes paramédicos informaron que su vida estaba fuera de peligro, pero desafortunadamente su acompañante de 22 años falleció en forma instantánea, ahí mismo en ese percance, y ustedes ya vieron las imágenes, son realmente impactantes, y se alcanza a ver pues la neblina en los alrededores. Hay que tener mucho cuidado, no solamente en ese tramo, en todos los demás en donde se presenten esas circunstancias del clima, ¿verdad?
Bueno, pues pasemos a dos asuntos nacionales que tuvieron impacto internacional. Volvemos a este asunto del COVID allá en la Ciudad de México, en el centro del país, en donde desde hace varias semanas ya se estaba detectando un importante aumento del índice de contagios de COVID-19. ¿Cómo lo detectan las autoridades? Principalmente pues por los reportes. Allá en la Ciudad de México, pues el gobierno de esa entidad ha estado realizando pruebas gratuitas. Colocan puestos de salud en los kioscos, en los parques más conocidos de la ciudad, y la gente que tiene algún síntoma de COVID pues llega, le hacen una prueba y en poco tiempo le dan los resultados. Si está enferma, si resulta positivo a la enfermedad, pues inmediatamente le dan un tratamiento o se lo compran ellos mismos, pero empiezan a tratarse. Llevan un conteo de casos, ahí sí se puede. Aquí no se hace ese tipo de pruebas, entonces no se puede monitorear qué está pasando con el resto de la gente. Aquí solamente se sabe qué pasa cuando los enfermos ya llegan a los hospitales. Ahí sí se les toma sus nombres, se les identifica si están efectivamente enfermos y se les toma el dato y entran a las cifras. Allá no, allá tienen esa posibilidad y además pues la de los hospitales. Y ese dato, el que queda en los hospitales cuando la gente empieza a llegar a solicitar los servicios, cuando ya les falta el aire, cuando ya están muy mal, pues eso empezó a preocupar a las autoridades de la Ciudad de México y al gobierno federal también desde hace varias semanas y ya entró en crisis a partir de hoy. Ya finalmente no tuvieron otro remedio que decretar la suspensión de todas las actividades no esenciales, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Y esto, le decía yo, tuvo trascendencia internacional porque, por ejemplo, el periódico El País, que se edita allá en España, dice: la Ciudad de México y el Estado de México que la rodea han vuelto a semáforo rojo debido al número de contagios que no para de crecer y a la capacidad hospitalaria cercana al 80% que va a ser ampliada para que todo el que enferme pueda tener una cama. Así lo han anunciado la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo, a quienes ha acompañado el subsecretario Hugo López-Gatell. Todos han escenificado la unidad política ante una emergencia como la que hoy vive el Valle de México, donde se concentra la cuarta parte de la población del país. Ahí viven, fíjense ustedes, alrededor de 23 millones de personas. Entre la población de la Ciudad de México y la población del Estado de México hay alrededor de 23 millones de personas, lo que está cuantificado como la cuarta parte de toda la población que vive en todo México. Así pues, dice, en el Valle de México quedan suspendidas todas las actividades no esenciales desde este sábado y hasta el 10 de enero, desde mañana. Así están las cosas allá. Y le decía yo, fue nota internacional. Porque así lo fue España, así lo fue Italia, así lo fue Alemania, cuando ya parecía que habían controlado los brotes del coronavirus, de COVID-19, en aquellas naciones de Europa. Posteriormente vinieron rebrotes, vinieron necesidades más apremiantes en los hospitales y los gobiernos de esos países pues tuvieron también que tomar nuevas medidas como las que está tomando ahorita el gobierno federal, el de la Ciudad de México y el del Estado de México. Y pues ya para concluir, el otro tema que tuvo impacto internacional fue el asesinato del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional. Él fue gobernador de Jalisco hasta el 2018, cuando entró el actual gobernador de ahorita, Enrique Alfaro. Bueno, pues resulta que este señor Aristóteles Sandoval ya andaba en otras actividades privadas y particulares, estaba en Puerto Vallarta. Ayer llegó alrededor de las 10 de la noche a un restaurante denominado Distrito 5, así se llama este restaurante bar. Estuvo ahí un rato, se le sumaron otras personas, estuvieron ahí en su mesa conviviendo. A eso de la 1 de la mañana con 40 minutos,
dicen los datos concretos que ya recabó la Fiscalía, por eso lo decimos con toda precisión, son datos ya oficiales. A la 1:40 a.m, se paró de su mesa, se fue a un baño del mismo restaurante y ahí fue atacado por la espalda a balazos por un desconocido. ¿Cuál es el asunto que llama la atención? De que el señor exgobernador de Jalisco, pues había tenido alrededor de 15 guardaespaldas. Y uno se pregunta dónde andaban, ¿verdad? Bueno, eso se va a empezar a aclarar de acuerdo con las investigaciones o el resultado de las investigaciones. Pero eso es un indicativo de que había sido amenazado de muerte, seguramente, y por eso andaba protección. Pero ¿por qué no funcionó la protección entonces? Todo el mundo se pregunta eso, ¿verdad? El asunto es que, le decía yo, por tratarse de un exgobernador, por tratarse de un atentado de esa manera, por tratarse de una entidad mexicana en donde pues tiene mucha actividad las bandas criminales, principalmente el cártel Jalisco Nueva Generación, que ha demostrado un poderío enorme recientemente, en los recientes años, pues fue una nota internacional. Y hoy el gobernador de Jalisco, el actual Enrique Alfaro, confirmó que el crimen contra Aristóteles Sandoval ocurrido hoy en Puerto Vallarta estaría vinculado con la delincuencia organizada y advirtió que ese fue un ataque y un desafío al Estado mexicano. Eso es lo más reciente que hay de manera oficial, aunque con las características que ocurrió ese asesinato, pues todo el mundo piensa que efectivamente tenía alguna relación con el crimen organizado o que pudo haber sido ejecutado por miembros del crimen organizado, ¿verdad? Eso se piensa, pero ahorita y es oficial, lo está diciendo el gobernador de Jalisco, luego entonces ha de tener información privilegiada que todos los demás no tenemos y por eso pues se le da una mayor credibilidad. Pues esas fueron las cosas que nos llamaron la atención el día de hoy, tanto estatales como nacionales. Ojalá y les haya interesado este resumen de Ultimátum Noticias. Les agradecemos mucho su atención a lo largo de esta semana. Esperamos contar con su preferencia el próximo lunes a las 3 de la tarde con mi compañera Rubí Zúñiga y a las 8 con su servidor Alejandro Moguel. Muy buenas noches, hasta el lunes. Tenemos la vocación de informar. Para estar